Capítulo 1. Agua, el lenguaje oculto del terreno. Introducción. Antes de colocar una sola planta, una sola piedra o construir un bancal, hay una pregunta que debes hacerle a tu terreno. ¿Qué hace el agua cuando llueve? Esa pregunta, tan simple como poderosa, te revelará más que cualquier plano arquitectónico. Porque en permacultura, el agua no es un enemigo a drenar, sino una aliada estratégica que debe ser guiada, detenida, infiltrada, celebrada. Pero para eso hay que observarla en acción. El agua no miente. La lluvia tiene una cualidad reveladora, muestra las heridas del paisaje. Si ves erosión, surcos, zanjas, ahí la tierra grita que el agua no se está infiltrando. Si hay encharcamiento, es porque el suelo está compactado o mal estructurado. Si simplemente desaparece, tienes un terreno sediento y sin esponjas naturales. Pero si sabes leer su paso, puedes aprovechar cada gota y rediseñar tu espacio para capturarla y regenerar. ¿Qué observar durante o después de una lluvia? Aquí entramos al corazón de la permacultura. Leer el paisaje como un texto en movimiento. Flujos de escorrentía, ¿desde dónde baja el agua? ¿Por qué rutas? ¿Con qué velocidad? Observa si baja por un camino, un surco natural, un canal erosionado. El agua siempre buscará el camino más fácil, y a menudo, ese camino corta tu terreno en los puntos más frágiles. Zonas de acumulación. ¿Dónde se detiene el agua? ¿Dónde hace charcos o lagunitas? Esos puntos pueden volverse microhumedales, áreas para plantar especies amantes del agua o para infiltrar lentamente al subsuelo. Manchas en el suelo. La tierra mojada te cuenta mucho. Si el agua desaparece muy rápido, tienes suelo arenoso, poca retención. Si queda en superficie por horas, compactación, arcilla o capa dura. Si infiltra despacio pero constante, suelo equilibrado. Tesoro. Cambios en la vegetación. Las plantas te muestran el patrón del agua. Si ves juncos, totoras o cola de caballo creciendo, incluso sin lluvia, hay humedad subterránea constante. Si hay zonas peladas y agrietadas, el agua no entra ni se queda. ¿Por qué esta observación es tan clave antes de diseñar? Porque el agua define todo. ¿Dónde puedes plantar sin riesgo de pérdida? ¿Dónde podrías hacer un estanque sin excavadora? ¿Dónde conviene crear una trinchera o swale para frenar y repartir el agua? Diseñar sin entender cómo se mueve el agua es como construir una casa sin saber de qué lado entra el sol o el viento. En permacultura, el agua no se controla, se acompaña. Y eso requiere humildad y paciencia para mirar antes de actuar. Ejercicio práctico para el observador del terreno. Te propongo algo simple pero profundo. Lluvia ligera o fuerte. Cuando caiga una lluvia, sal, con cuidado, y observa. Haz un dibujo. Marca los flujos de agua, las zonas de charcos, las manchas. Haz fotos o graba video. Tendrás un archivo vivo del comportamiento hídrico del terreno. Marca los puntos altos y bajos. El agua siempre va de un punto a otro por gravedad, y esos patrones te darán ideas para futuras intervenciones. ¿Qué buscará futuro? Una vez que entiendes cómo se comporta el agua, puedes comenzar a pensar en infraestructura ecológica. Swales o zanjas de infiltración, camas altas en zonas húmedas, bordes plantados para frenar escorrentía, estanques naturales o áreas de captación. Pero si no haces esta observación inicial, lo más probable es que termines luchando contra el agua. Y en esa batalla, siempre gana ella. Cierre. Observar el agua es como observar el alma del terreno. Es ella quien recorre, despierta y activa cada rincón de vida. Y si la guías bien, hará el trabajo pesado por ti, regenerando suelos, nutriendo plantas, activando vida. Antes de cualquier diseño, mira dónde corre. Y cuando la entiendas, estarás listo para empezar a crear un ecosistema que no solo sea hermoso, sino resiliente y autosuficiente. Capítulo 2. Sol y sombra. El mapa invisible de la energía. Introducción. En permacultura, el sol es más que una fuente de luz. Es el motor que activa la fotosíntesis, calienta el suelo, influye en los vientos y define la vida o muerte de tus cultivos. Pero, al igual que con el agua, el error más común es no observarlo antes de diseñar. Muchos plantan sin saber cuántas horas reales de sol recibe un espacio. Otros construyen estructuras que luego proyectan sombra en los lugares equivocados. La clave está en leer el movimiento solar con atención. ¿Por qué es tan importante observar el sol? Define qué puedes cultivar y dónde. Una planta de sol pleno como el tomate no prosperará en un rincón sombrío.
Plantas de hoja, como la lechuga o el perejil, toleran media sombra. Si lo sabes antes, tu diseño tendrá éxito. Determina el microclima. Un rincón soleado entre muros se convierte en un horno solar ideal para plantas tropicales. Un área permanentemente en sombra puede ser un refugio para helechos, hongos o compost que no se seque. Afecta el consumo de energía. Una casa bien orientada puede calentarse naturalmente en invierno y mantenerse fresca en verano, si entendemos cómo entra el sol según la estación. Cómo observar el sol y las sombras. 1. Define la orientación de tu terreno. Primero lo básico. ¿Dónde está el norte, el sur, el este y el oeste? En el hemisferio sur, como en América del Sur, el sol se mueve de este a oeste, pasando por el norte. En el hemisferio norte, lo hace pasando por el sur. Por lo tanto, en el sur del mundo, las zonas con exposición norte son las más soleadas. Las zonas con orientación sur reciben menos luz y más sombra. Tú, observa el recorrido solar en distintas horas. La sombra a las 9 a.m. no es la misma que a las 3 p.m. Durante una jornada completa, observa dónde está el sol a cada hora, qué proyecta sombra, árboles, muros, construcciones, cuánto tiempo permanece esa sombra en un lugar determinado. Una forma práctica, coloca estacas o piedras en puntos clave y anota las horas en que reciben sol directo. 3. Toma en cuenta las estaciones. El sol no sigue el mismo trayecto en invierno y verano. En verano, sube más alto en el cielo y da luz más directa, más vertical. En invierno, se mantiene bajo, las sombras son más largas y frías. Esto es crucial. El lugar que ahora recibe 8 horas de sol, en invierno, puede recibir solo 4. 4. Herramientas simples para observar una brújula o app de brújula solar, para saber la orientación exacta. Un cuaderno de sombras. Marca un espacio y registra cada hora si está al sol o en sombra. Una cámara o teléfono. Toma fotos en distintos momentos para comparar. Microclimas. Cuando el sol o la sombra crea nuevos mundos. Una pared de piedra orientada al norte puede guardar calor durante el día y soltarlo en la noche. Una línea de árboles puede generar un corredor de sombra fresca para cultivos sensibles. Una depresión del terreno puede condensar más frío que el entorno. Observar el sol te permite identificar estos microclimas y usarlos a tu favor. Ejemplo práctico. Diseño a partir de la sombra. Supongamos que quieres plantar un jardín medicinal. En el sector con sol todo el día, menta, caléndula, tomillo, albahaca. En media sombra, llantén, salvia, diente de león. En sombra casi total, helechos medicinales, hongos, shiitake, compost. Este diseño solo funciona si primero te diste el tiempo de observar el patrón de luz. El error común, diseñar sin sombra y pagar las consecuencias. Es fácil dejarse llevar por la emoción y plantar sin pensar. Pero luego te das cuenta que tus cultivos se queman por exceso de sol, que no hay un lugar fresco para sentarte en verano, que construiste tu huerta en un sitio que recibe sombra 10 meses al año. En permacultura, la planificación no es burocracia, es cuidar la energía y evitar arrepentimientos. Cierre el sol y la sombra son pinceles invisibles que dibujan límites y posibilidades en tu terreno. Si aprendes a observarlos, sabrás dónde la vida florece, dónde se esconde y dónde puedes intervenir con inteligencia. No necesitas tecnología costosa, solo tiempo, atención y respeto por el ritmo del sol. Después de todo, Él es quien despierta todo lo que plantamos. Capítulo 3. El viento, el arquitecto invisible del terreno. Cuando caminamos por nuestro terreno, solemos notar lo que podemos ver. Árboles, pendientes, charcos, sol. Pero el viento, ese no se ve, y sin embargo, es uno de los diseñadores más poderosos que hay. No pregunta, no avisa, no se detiene, simplemente pasa. Y si no lo entendemos, puede convertirse en un enemigo silencioso que reseca la tierra, estresa a las plantas, enfría los espacios y complica la vida de los animales. Pero si aprendemos a leerlo, a trabajar con él, puede transformarse en nuestro aliado más generoso. ¿Por qué es importante observar el viento? Todo sistema natural responde al viento. Las ramas de los árboles crecen de cierto modo según la dirección predominante. Las hojas se inclinan, las flores giran, las aves vuelan con estrategia. Ignorar el viento en un diseño es como construir una casa sin cimientos. El viento transporta calor, humedad, esporas, semillas y también erosiona, reseca,
enfría o calienta. Observar cómo se comporta el viento en el terreno nos permite proteger cultivos delicados del viento frío o seco, usar barreras naturales que modulan su fuerza, decidir dónde ubicar zonas de descanso o invernaderos, crear microclimas más habitables para animales, plantas y personas, aprovechar su energía o reducir su impacto destructivo. Vientos predominantes. No todos los vientos son iguales. Cada lugar tiene sus propios vientos dominantes. Algunos soplan en ciertas estaciones del año, otros en horas específicas del día. En muchos terrenos de América Latina, por ejemplo, hay un viento fuerte que sopla del sur en invierno, trayendo frío. En cambio, en verano puede soplar una brisa suave del oeste que ayuda a refrescar. Si no conoces cuáles son los vientos dominantes de tu zona, hay dos caminos. Preguntar a quienes viven hace tiempo allí, vecinos, agricultores locales. Observar, colocar banderines, cintas o incluso usar apps de monitoreo del viento. El viento como factor de diseño. Veamos ejemplos concretos de cómo el viento puede guiar decisiones prácticas. 1. Rompe vientos vivos. Plantar árboles o arbustos densos en la dirección del viento frío puede proteger cultivos sensibles. Pero no se trata solo de bloquear el viento. Lo ideal es filtrarlo, no frenarlo por completo, para evitar turbulencias. Un seto de árboles nativos, con alturas variadas, funciona mucho mejor que una muralla sólida. 2. Chimeneas de viento. El viento se puede canalizar para refrescar espacios. Por ejemplo, un gallinero con ventanas altas enfrentadas al viento dominante puede mantenerse fresco sin necesidad de electricidad. En zonas muy cálidas, puedes diseñar corredores que capturan el viento para bajar la temperatura en casas o invernaderos. 3. Corrientes que resecan. En terrenos expuestos al viento constante, notarás que la capa superficial del suelo se reseca rápidamente. Eso impide que el agua penetre, estresa a las plantas y fomenta la erosión. Allí, observar cómo entra el viento es clave para ubicar bien los cortavientos, las camas de cultivo protegidas y las zonas de mulch. 4. Refugios para animales. Las gallinas, por ejemplo, necesitan zonas resguardadas del viento. Si el gallinero está mal orientado, los animales estarán incómodos, y eso afecta la puesta de huevos, la salud y su comportamiento. Observar el viento permite ubicar bien sus casas, sus corrales y hasta sus zonas de baño de tierra. ¿Cómo observar el viento en tu terreno 1? Haz una caminata al amanecer y al atardecer. Esos momentos del día suelen marcar los cambios térmicos más importantes. Observa si hay movimiento de hojas, pasto o polvo. Siente el viento en tu cara. ¿De dónde viene? ¿Cuán frío o caliente es? 2. Cuelga cintas o banderines. Pon tiras de tela o bolsas plásticas amarradas a estacas en distintas partes del terreno. Obsérvalas durante una semana. ¿Cuál se mueve más? ¿En qué dirección? ¿A qué horas? 3. Dibuja un mapa del viento. Con un croquis del terreno, marca por dónde entra el viento dominante en verano e invierno, dónde hay obstáculos naturales, cerros, árboles, muros, dónde notas zonas más resguardadas. 1. Registra cambios estacionales. Un mismo terreno puede tener un viento seco en julio y una brisa húmeda en octubre. Si observas durante varios meses, obtendrás información crucial para decisiones como cuándo sembrar, dónde ubicar estructuras o cómo asociar cultivos. Cultivar con el viento, no contra él. En la permacultura no luchamos contra la naturaleza, la leemos, la entendemos y diseñamos con ella. El viento no es enemigo, es energía en movimiento. Si sabemos leerlo, se convierte en una herramienta poderosa. Nos ayuda a ventilar, a proteger, a secar, a orientar. Diseñar con el viento es diseñar con sabiduría. Es construir refugio, no muralla. Es hacer de la brisa un aliado. Y para eso, lo primero es observar. Porque el viento, aunque invisible, siempre está hablando. Solo hay que aprender a escucharlo. Capítulo 4. Microclimas. Descubriendo los secretos ocultos del terreno. No diseñamos sobre un terreno uniforme, diseñamos sobre una sinfonía de climas en miniatura. Ahí es donde vive la magia. Introducción. Lo pequeño también es poderoso. En permacultura, pocas cosas son tan malentendidas o tan infravaloradas como los microclimas. La mayoría de las personas cree que su terreno tiene un solo clima.
Pero cuando aprendemos a mirar de cerca, vemos que en un solo lugar pueden coexistir múltiples condiciones. Zonas más húmedas, más cálidas, más frías, más secas, más expuestas, más protegidas. Comprender los microclimas no es un lujo, es una herramienta poderosa. Porque si sabemos dónde está el lugar más cálido, podremos ubicar plantas sensibles al frío. Si sabemos dónde se mantiene la humedad, podemos aprovecharla para cultivos exigentes. Si entendemos cómo se mueve el calor y la sombra, podremos generar hábitats resilientes y productivos, incluso en espacios difíciles. ¿Qué es un microclima? Un microclima es, simplemente, un clima local reducido, distinto del clima general de la región o incluso del resto del mismo terreno. Puede estar influido por sombras de árboles, muros, construcciones, materiales, roca, cemento, agua, suelo desnudo, orientación, norte, sur, este, oeste, relieve, valles, lomas, hundimientos, viento, humedad y exposición solar. Y aunque parecen detalles menores, estos factores pueden cambiar por completo lo que es posible o no en un diseño. Los por qué de observar microclimas. ¿Por qué es importante detectarlos antes de diseñar? Porque te evita errores graves. Sembrar plantas que requieren calor en un rincón frío y sombrío es garantizar su fracaso, porque multiplica tu resiliencia. Al usar los microclimas, puedes diversificar tu producción, alargar temporadas y proteger especies sensibles. Porque optimiza recursos. Al saber dónde ya hay sombra natural o humedad, evitas gastos en riego o estructuras. Porque es gratis. Detectar microclimas solo requiere tiempo, observación y sensibilidad. Es una de las estrategias más poderosas y económicas del diseño. Tipos de microclimas comunes y cómo detectarlos. 1. Zona cálida y seca. Suelo arenoso o pedregoso, sin vegetación alta. Muy expuesta al sol de tarde, poniente. Ideal para plantas mediterráneas, cactus, almacigos que requieran calor. 2. Zona húmeda y fresca. Al pie de una ladera, junto a vegetación densa, cerca de agua. Sombra parcial casi todo el día, con aire más fresco. Ideal para helechos, plantas de hoja verde, zonas de descanso en verano. 3. Zona expuesta al viento. Sin protección natural, puede tener suelo reseco y agrietado. Posible erosión o inclinación del crecimiento vegetal. Ideal para instalar cortavientos, o para especies que resisten clima extremo. FUR. Zona protegida. Efecto muro. Cerca de paredes de piedra, o muros que irradian calor de día a noche. Crea microclima cálido, incluso en climas fríos. Ideal para tomates, albahaca, calabazas o plantas tropicales en invierno. 5. Zona de sombra parcial, bajo árboles caducifolios, con luz matizada, temperatura más estable, menor estrés hídrico. Ideal para plantas perennes, medicinales, arbustos sensibles. ¿Cómo observar los microclimas 1? Haz un mapa del terreno y marca lo siguiente. Zonas de sol-sombra en distintas horas. Sectores donde el rocío tarda más en secarse, más humedad. Sectores donde el suelo se calienta rápido o permanece frío. 1. Camina el terreno a distintas horas del día. A las 8 a.m., 12 p.m., 4 p.m. y si puedes, durante la noche. Siente la temperatura, el viento, la luz. 1. Usa tus sentidos. ¿Dónde hay más insectos? ¿Dónde se posa el rocío más tiempo? ¿Dónde las plantas crecen más o menos? ¿Dónde el suelo se siente más fresco, más tibio, más vivo? 1. Haz pruebas sencillas. Coloca una bandeja de agua en distintos puntos. Observa dónde se evapora primero. Usa un termómetro para comparar temperaturas del suelo y del aire, aprovechando los microclimas en el diseño. En lugar de luchar contra lo que ya está, úsalo a tu favor. Zona cálida, para germinación, frutales tropicales o compost rápido. Zona fresca, para animales en verano, huertas de hoja, cultivo de sombra. Zona ventosa, barreras, secado natural, invernaderos con ventilación cruzada. Zona protegida, plantas delicadas, propagación, zona de descanso. Los mejores diseñadores no imponen un esquema. Leen el terreno, lo escuchan, lo entienden y lo acompañan. Reflexión final. El microclima no es un obstáculo, es una herramienta. Es un regalo que el terreno te entrega, si sabes mirar con atención. Al observarlo bien, no solo multiplicas las posibilidades productivas, también aprendes a dialogar con la naturaleza de forma más íntima y sabia. El terreno deja de ser un espacio pasivo. Se convierte en un aliado con voz propia,